Y entonces nosotros habíamos hecho, hasta antes del corte, la representación gráfica para tratar de detectar si existe o no algún problema de heterocedasticidad. Aquí ya tenemos los 5 resultados posibles de las gráficas de Y estimado con respecto a los residuos. Para poder hacer esta estimación, esta representación gráfica, primero tendríamos que generar la variable Y estimado, ¿no? Entonces ya veíamos cómo era el proceso para generar la variable Y estimado. Lo único que nosotros teníamos que hacer, me están ingresando. Lo único que nosotros teníamos que hacer era, en la regresión que teníamos, aquí, en esta regresión, en el EQ1, de esto, acá, aquí nos íbamos a prox y estimar. Entonces aquí le dábamos el nombre, le decíamos que queríamos estimar el logaritmo de Q1 y le poníamos el nombre, que era el logaritmo de Q1F. Entonces le damos clic en OK y automáticamente nos creaba la nueva variable, que ya está representada en forma de logaritmos y es la variable estimada. Entonces ya eso nosotros habíamos hecho y después nos íbamos a Quick, gráfico, y representamos cada una de las variables con respecto a los residuos. ¿Ya? Entonces, hecho esto, nosotros sospechábamos la presencia de heterocedasticidad en YD, pero lo malo de este método es que es un poco subjetivo y para poder aprovecharlo en mejor manera uno tiene que ser muy experto en el análisis de la detección del comportamiento de los errores, y aún así no es muy confiable. Entonces, este método podría decir de que es débil para identificar la presencia de heterocedasticidad. En función de estos problemas que se da por la sospecha o no sospecha de heterocedasticidad, se han creado algunos tests. Entonces vamos a aprender a identificar estos tests. Y regreso donde dice View en Estimate Output. Entonces yo voy a tratar de identificar la presencia de heterocedasticidad de estas variables. Entonces aquí me voy donde dice View. Si ustedes se van acá en Residual Test, van a ver donde dice Heterocedasticity Test. Entonces aquí vemos algunos de estos tests, ¿no? De Bruce Pagan, Harvey, Gleiser, Ashwack, en fin. Entonces, estos son tests para detectar la heterocedasticidad. Pero antes de utilizar esos tests vamos a hacerlo de manera manual, como que si no tuviéramos ese proceso integrado que nos provee el software para calcular la presencia de heterocedasticidad de acuerdo a uno u otro método. Entonces vamos a utilizar el método de Gleiser. Entonces el método de Gleiser para detectar lo que estamos ahorita viendo es la detección de heterocedasticidad. Entonces estamos aprendiendo a determinar, a identificar, sería la palabra correcta, los problemas de heterocedasticidad en un modelo de regresión lineal múltiple. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a hacer el contraste de Gleiser. Entonces, Gleiser, ¿qué es lo que dice? Si tú ves que tienes problemas para estimar, lo que vas a hacer es realizar un contraste entre ¿quién? Entre los residuos, en términos de valor absoluto, y la variable que estás modelando. En este caso, nosotros estamos haciendo una modelación de las variables expresadas en logaritmos. Ustedes pueden ver que estamos trabajando con un modelo logic. ¿Por qué? Porque tenemos dos logaritmos. Logaritmos en la variable independiente,
que son estas, y en logaritmo en la variable dependiente. En todos estamos aplicando logaritmo. Entonces, vamos, en este momento me voy a ir a Quick. En Quick, dentro de Quick voy a seleccionar Estimate Equation, acá, Quick Estimate Equation. Me sale este cuadro de diálogo. Aquí en este cuadro de diálogo lo que yo voy a seleccionar es la variable que quiero modelar. Voy a hacer una regresión, ¿sí? Voy a hacer una regresión ¿entre quién? Entre los residuos como variable dependiente, porque yo quiero ver si existe alguna relación lineal entre los residuos con respecto a la variable YD, y estimado, ¿no? Que era lo que nosotros habíamos visto en la teoría, el cuadrito que les mandé a hacer en el taller. Entonces, tenemos aquí, voy a poner en valor absoluto, porque no me interesan los valores negativos, sino que nos muestre todo en valores absolutos, pero ¿de quién? Del residuo. ¿Cómo se llama el residuo? Se llama resid. Aquí el IBIS ya no los proporciona de manera automática. Entonces, aquí voy a poner resid, que es los residuos, valor absoluto de los residuos, como la variable estimada, como la Y. Pongo la constante y pongo la variable que quiero verificar la presencia de heterocedasticidad, que habíamos dicho que era YD. Habíamos dicho que era YD. Entonces voy a tener aquí que es con respecto al logaritmo, caramba, no quiere salir. Logaritmo de YD. Ahí está. Entonces, de ahí no le hago ningún otro cambio, porque ya me está indicando que está en LS, es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, no hay problema, simplemente doy clic en aceptar. Estoy guardando la ecuación anterior. Esta es la que había calculado. Y tengo que me ha hecho la nueva regresión. Entonces, en la nueva regresión, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? ¿Qué es lo que yo tengo que identificar en la nueva regresión? ¿Qué pasa con el estadístico R? Con el estadístico F, perdón. Miren, ¿qué me sale? Que 0.03. ¿Qué significa esto? Que mi variable, logaritmo del ingreso disponible, tiene una relación lineal ¿con quién? Con los residuos, en términos absolutos. Entonces, ¿qué significa eso? De que existe un problema, porque los residuos no deben de tener un comportamiento o una dependencia respecto a las variables. Peor la variable dependiente, o sea, que la variable dependiente dependa del comportamiento de los residuos. Eso no está bien. Entonces, esto significa que nosotros nos estamos encontrando en un problema de heterocedasticidad. ¿Y quién está generando el problema de heterocedasticidad? La variable YD. Esa es la que está presentando la problema de heterocedasticidad. Entonces, Gleaser, ¿qué es lo que hace? Realiza una regresión, hace la regresión ¿entre quién? Entre el valor absoluto de los residuos. ¿Sí? Con respecto a quién? A cada una de las variables. En este caso, la variable independiente. La variable independiente YD, porque era la que gráficamente nosotros sospechábamos. Pero ahora estamos dando un análisis técnico en el cual podemos decir, sí, de acuerdo a la metodología propuesta por Gleaser, existe una relación lineal entre el logaritmo del ingreso disponible con respecto a los residuos. Entonces ya con eso tenemos una herramienta técnica para identificar la presencia de heterocedasticidad. ¿Ya? Veamos qué ocurren con las siguientes variables. Vamos a hacer nuevamente, voy a poner aquí, voy a poner aquí estimate y perdón, cancelar. Aquí le voy a poner este y le voy a llamar ecuación 1 Gleaser.
Glesse, porque estamos hablando por el método de Glesse. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo. Me voy aquí, Estimate Equation, y voy a poner ahora el valor absoluto de los residuos, el valor absoluto de los residuos con respecto a el logaritmo de P1, ¿no? Vamos a ver qué pasa con P1. Vamos a ver, doy clic aquí, y miren qué es lo que me pasa. Aquí era la primera ecuación que analizábamos por el método de Glesse. ¿Qué tengo acá? Que su probabilidad es menor al 5%. Nosotros aceptábamos la hipótesis nula, que dice que los datos tienen una relación lineal, por lo tanto hay presencia de heterocedasticidad, o los datos no son homocedáticos. En cambio acá miren lo que pasa con la probabilidad del estadístico F. Me sale superior al 5%. Entonces estamos diciendo que este modelo no es válido, no es representativo. Y podemos nosotros descartar la hipótesis nula y, dígame. No. Bueno, descartamos la hipótesis nula y nosotros podemos ratificar de que nuestro modelo no representa, o sea, la variable P1 no presenta problemas de heterocedasticidad. Aquí ya estamos identificando cuál variable es la problemática, por decirlo así. Entonces voy a poner aquí a guardar esta se llama ecuación 2, Glesse, de Glesse. ¿Ya? Entonces voy acá a hacer una nueva estimación, la voy a poner acá abajo, que no me afecte. Ahí. Entonces pongo quick, estimate equation, y ahora voy a analizar así mismo el valor absoluto de los residuos con respecto a el logaritmo, tengo que poner constante, ¿no? Logaritmo del precio 2. Vamos a ver qué pasa con esta segunda variable. Entonces hago acá, y miren, ¿sí ven? Se vuelve a rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta variable tampoco presenta problemas de heterocedasticidad. Una variable sin mayor inconveniente. O sea, aquí vemos. Ahí vemos, ¿sí ven? Esta es menor al 5%, esta es mayor al 5%. Estas dos se rechaza la hipótesis nula de heterocedasticidad. Si ustedes hacen con las demás variables, van a ver que le sigue dando. Voy de nuevo acá a Estimate Equation. Pongo aquí y estábamos analizando el valor absoluto de los residuos. El valor absoluto de los residuos, la constante, y toca el logaritmo de P2. P2. Genero la regresión y este era ecuación 3, si está bien, ecuación 3, Glesse. ¿Ok? Y me sale 0.25. También, ¿sí ven? También puedo confirmar que no tiene problema de heterocedasticidad porque me sale 5%. Mayor al 5%. Mayor al 5%. Entonces voy a hacer la última. Estimate equation. Pongo acá a valor absoluto de los residuos con respecto a logaritmo de P3 toca, ¿no? De P3. Voy a aceptar. No, le voy a decir que me la nombre. El Q4 de Glesse. ¿Ok? ¿Ya? Entonces vemos que también se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, nosotros podemos confirmar que la variable que me está dando problema es la variable inicial. Esta es la variable que me está dando problema de heterocedasticidad. Y ahí hemos logrado identificar el problema de heterocedasticidad. Es decir, que nosotros tenemos que
realizar una corrección para la variable ingreso disponible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ahora, para corregir la presencia de heterocedasticidad, vamos a hacer el siguiente aspecto. Entonces, en este momento vamos a corregir la heterocedasticidad. Ya la aprendimos a detectar. Voy a cerrar todo esto porque ya estamos mucha pantalla, nos vamos a marear con tantas cosas. Ya sabemos que la variable, este es EQ5. Entonces ya aquí sé, por definición, o sea, no por definición, sino por lo que hemos estado trabajando, que las variables que están dando problemas es la del ingreso disponible. Entonces, ¿cómo vamos a corregir este problema? Entonces, como ya sabemos que tenemos heterocedasticidad en la variable YD, lo que ahora tenemos que hacer es corregir el efecto. Nos vamos nuevamente a Estimate Equation. Vamos a crear una nueva ecuación y vamos a poner nuevamente el modelo que ya conocimos, pero con la diferencia de que ahora sabemos cuál tiene el problema de heterocedasticidad. Entonces ponemos logaritmo de Q1. Q1, ¿no? Que era la primera, esta es la variable dependiente. Iniciamos aquí, pongo la constante, de ahí pongo el logaritmo de P1, esa es la variable que no nos está dando problema de heterocedasticidad. Tenemos logaritmo de P2, logaritmo de P3 y logaritmo del ingreso disponible. ¿Ya? Pero ahora no le vamos a dar clic en aceptar, porque si les damos clic en aceptar, automáticamente nos va a volver a mostrar de que tenemos problemas de heterocedasticidad. Entonces nos vamos a donde dice opciones. Aquí en la parte superior dice Options. Entonces damos clic en Options y nos sale este cuadro de diálogo. Entonces nosotros vamos a decir que le vamos a aplicar un peso a la variable que estamos presentando problemas de heterocedasticidad. Entonces pongo aquí peso. ¿Cuál es el peso? Weight significa peso, ¿no? Esto no es válido para modelos ARMA, y quiere decir que con series de tiempo, no estamos trabajando con series de tiempo, estamos trabajando con datos de corte transversal. Entonces, vamos a aplicarle el peso. ¿Y cuál es el peso que le vamos a aplicar? Vamos a dividir a la ecuación, ¿sí? A toda la ecuación, la vamos a dividir para el logaritmo del ingreso disponible. ¿Eso con qué fin? De contrarrestar el efecto que tenemos generado por el ingreso disponible, por la distribución del ingreso disponible. Es una metodología que tenemos. Entonces ponemos 1 dividido para logaritmo del ingreso disponible. ¿Sí? Por eso, ¿por qué le pongo 1 dividido? Porque es el peso que le estoy dando. O sea, voy a dividir a toda la expresión. Si pongo directamente el logaritmo, lo que estoy es aumentando el peso. Lo que quiero es disminuir el peso. Por eso lo pongo dividido. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Significa que lo entienden todo o no están entendiendo nada? ¿Ya? Bueno, voy a darle clic en aceptar. Y una vez que tengo hecho esto, ya he logrado obtener el modelo, ya este es el modelo estimado, logaritmo de Q1, pero le estamos dando el peso de el logaritmo de ingreso disponible, es decir, estamos atenuando el efecto que tiene la variable con problema, que nos está dando problema de heterocedasticidad. ¿Ya? Entonces esta es la ecuación. Aquí, el ajuste, vamos a comparar cuál es el mejor. ¿Cómo estaba en esta situación? Le voy a poner el nombre, EQ final, voy a poner EQ corregido. O sea, quiere decir que es la que no tiene problema de heterocedasticidad. Y esta EQ corregido la voy a comparar con la primera ecuación que saqué.
No, esta no es la de acá. La EQ02. Esta. Aquí tengo mis dos variables. Tengo, y vamos a compararlas. A ver qué es lo que está pasando. Veamos qué pasa. Miren que aquí ya no me aparece un cuadro adicional de los pesos. ¿Sí? Me sale este cuadro adicional. Pesos estadísticos y, y sin peso estadístico. Nos vamos a concentrar en evaluar. Acá miren lo que pasa con el R cuadrado. 65, 59. Mejoró un poco el R cuadrado ajustado. Mejoró un poco. ¿Sí? Vemos que además de que ha mejorado un poco el R cuadrado, veamos qué pasa con el error cuadrático medio en general. El error, la desviación del error se vuelve menor. ¿Sí ven? Disminuye para todos los casos, se vuelve menor, lo que nos va a permitir obtener intervalos de confianza más razonables al momento de interpretar cada uno de los estadísticos. ¿Sí? Vemos que la probabilidad del estadístico F también mejoró un poco, e inclusive la variable PD se atenuó, o sea, se volvió un poquito, todavía tenemos un poquito, pero ya es mínimo. Entonces, aquí nosotros hemos logrado, en cierta manera, hacer que las variables se vuelvan más significativas. Y aquí lo que ya hemos logrado es corregir la presencia de la heterocedasticidad, utilizando la metodología de Gleason. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ah? Voy a volver a tomar lista, a ver. ¿Ya? Ahí tenemos que hacer la otra metodología, no alcanzamos a revisar la otra metodología porque sí es larguito. Ya nos quedan 10 minutos de clase, hasta las 11 tenemos clase con ustedes, ¿no? Entonces, aquí voy a poner... Ya, a ver, vamos, atención. Lucía. Aileen. Mayra. Presente. Ahí sí hablan, ¿no? Macarena. Presente. Ahí sí contestan. Cuando les preguntan las otras y se quedan calladitas. Leonel. Presente. Narcisa. Presente. Berenice. No ha venido Berenice. ¿Qué le pasa a Berenice que no ha venido? Cordero. Perdón, Contreras. Chancay Contreras. Mi compañera tiene problemas con micrófono, tiene bloqueado. Él sí está en clase. Ah, ya lo vi. La otra también. Ah, ya lo voy a poner ya. Jackson Cordero. Presente, economista. Jamie Freres. Jamie Freres. Presente. Ah, resucitó, señorita. ¿Qué le pasó? Nicole Lozada. Ahí está. Wellington Lozado. Presente. Jorge Paz. Presente, lo mismo tenían antes del problema, profe. ¿Ya? Erika Romero. Presente. Madeline Santos. Presente. Yadira Taylor. Presente. Noelia Torres. Presente. Así está.
Kerlin Vázquez. Y Valeria Zambrano. Presente. Ya. Listo, miren, ya ustedes tienen sus temas de trabajo de investigación. Yo me imagino que ya ha de haber estado trabajando, algo de haber revisado. Ya ahorita tienen información disponible para trabajar, ya tienen bastante, hemos visto bastante materia. Ya ustedes se podrían decir de que están papelitos, tienen que nomás coger y ponerse a repasar, a revisar, a ponerse a practicar. Entonces, van a ir avanzando. Acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé por qué no salió. A ver, nueva pestaña. Aquí está. Ya. Entonces, estos son los temas con los que ya están trabajando, ya los grupos están conformados, ¿no? Solamente el equipo 2 todavía no tiene el tema. Recuerden que hasta el lunes 10 tienen ustedes para presentar el tema con el cual van a quedar, ¿no? Y con el que van a trabajar, a partir de ahora ya no es variable independiente, ya no solamente es una variable, son varias variables que van a analizar, ya no es solo uno. Entonces, ustedes lo que van a hacer es para su modelo, el que ustedes hayan escogido, van a realizarle, por ejemplo, en el caso de el equipo 1, dice análisis del impacto del impuesto ambiental en los vehículos. Entonces, ustedes deben de tener declarada cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes que ustedes plantean, de acuerdo a lo que dice la teoría económica, ¿no? Entonces van a tener mínimo 4 variables independientes. Aquí les voy a poner mínimo 4 variables independientes. Mínimo 4 variables independientes que tienen que presentar en el modelo. Entonces, a ese modelo lo que ustedes van a hacer es aplicarle econometría. Y van a decir, profe, ¿con qué se come eso? Van a decir algunos. Entonces, acá. ¿Ya? Entonces, ustedes van a venirse al IBIUS y van a generar la regresión y van a evaluar qué pasa con la heterocediasticidad bajo el proceso de Glesser. Antes de hacerlo bajo el proceso de Glesser, lo van a hacer primeramente por el método de los residuos, es decir, por el método gráfico. Y van a tratar de identificar qué variable tiene. ¿Sí? Van a decir, ¿qué variable tiene el problema de heterocediasticidad? Una vez que han hecho ese análisis, van a hacer la detección de la heterocediasticidad mediante la metodología de Glesser. ¿Sí? Eso lo van a hacer ya para la próxima sesión, ya deberían tenerlo hecho. Yo les sugiero que lo hagan porque vamos a ir avanzando clase a clase, vamos a ir avanzando con temas nuevos y eso es lo que va a verse representado en el trabajo final que ustedes tienen que sustentar. ¿Sí? Entonces yo voy a cargar la asignación para esta tarea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ir haciendo con respecto al trabajo de investigación. Y ahorita tienen una herramienta para detectar la heterocediasticidad. La próxima sesión vamos a ver 2 herramientas más, bueno, un conjunto mayor de herramientas para detectar la heterocediasticidad y vamos a aprender a corregir la heterocediasticidad mediante el método de White. Vamos a conocer 2 métodos para corregir la heterocediasticidad, pero eso ya lo vamos a ver la próxima sesión. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, nos quedamos hasta allí. Tengan todos un buen fin de semana. Realicen las actividades. Y ahora el trabajo de investigación, el taller, se quedan con el 0. ¿Ah? No, profe. O sea, yo sí iba a hacer porque yo lo hice, pero no me valía el audio y no le podía ni hablar. Ya. Entonces, la próxima sesión empezamos con eso. Ok. Empezamos con eso. Si ya ahí no presentan, lo siento mucho. 0 le va a Polito. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana empezamos con la exposición
Y ya debería tener hecho estos análisis y de ahí continuamos viendo las distintas metodologías para resolver la heterocedasticidad y los demás problemas que ya habíamos estudiado. Entonces, si alguien tenga algo que acotar. Nadie. Bueno, entonces tengan todos un buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Seguimos en virtual, ¿no? Pasen bien.